noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Según el gobierno de Ecuador, no existen negociaciones con los secuestradores, pero sí otras alternativas. Todas las posibilidades están abiertas, estamos en un estado de derecho y hay que ir viendo lo que legalmente se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. El mismo gobierno niega operativos e insiste que el equipo periodístico del diario El Comercio estaría en territorio colombiano. Sin duda alguna, queremos que ellos regresen a nuestro país. Y miren lo que estoy diciendo, regresen a nuestro país. No sé si ustedes han visto el video, ellos quieren regresar al Ecuador, ¿verdad? Entonces, esto es un problema que se origina con un grupo que está del otro lado del país. Del lado de Colombia no hay certeza sobre la suerte de los reporteros secuestrados el pasado 26 de marzo en zona de frontera. Se ha conocido un comunicado en el cual se da noticia sobre el supuesto asesinato de los periodistas ecuatorianos secuestrados. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Las familias de los reporteros claman ayuda internacional y exigen su retorno a la libertad. Este lamentable hecho que repudiamos el secuestro en nuestro país, en el Ecuador. Y sí pedimos un mayor involucramiento como familias del gobierno colombiano para que haga efecto en este proceso de negociación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, lanzamos un SOS por la libertad de los periodistas ecuatorianos Javier Ortega y Paul Rivas y el conductor del diario El Comercio, Efraín Segarra. Ni un día más en cautiverio. Que regresen ya. Los queremos vivos, libres y en paz. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, ya son 16 días de incertidumbre por el paradero y la suerte del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. La noticia, un comunicado que despierta los peores temores. Tanto el gobierno de Colombia como el de Ecuador tratan de verificar la veracidad del supuesto comunicado en el que el denominado Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC informa de la presunta muerte de los reporteros cautivos. El punto clave de la noticia. En NTN 24, Noticias RCN de Colombia y el programa La Noche, continuamos exigiendo el regreso a la libertad del periodista Javier Ortega, del camarógrafo Paul Rivas y de su conductor Efraín Segarra. Seguimos unidos a sus familiares, a sus compañeros de trabajo del diario El Comercio de Ecuador y a cada una de las organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos en el continente americano. Al unísono lanzamos un SOS por la libertad de los reporteros. Los esperamos cuanto antes, de inmediato, sanos y salvos, de regreso a sus hogares y al libre ejercicio del periodismo. 16 días cumple el afloro de un sentimiento de solidaridad colectivo entre millones de ecuatorianos para unir sus voces y exigir libertad. De las cadenas, de los candados, libertad del secuestro. Son imágenes que hoy le duelen a Ecuador, pero que por años padecieron miles de colombianos víctimas de esta repudiable práctica de chantaje. Esperar a ver, ya lo único que resta es esperar a ver hasta cuándo se soluciona esta situación. Hoy insisten en que faltan tres: el camarógrafo Paul Rivas, de 45 años, el conductor Efraín Segarra, de 60 años, y él, Javier Ortega, el joven periodista del diario El Comercio que, con voz entrecortada y muy seguramente amedrentado por los fusiles de sus captores, es quien habla en esta, la última prueba de supervivencia que conoce la opinión pública. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. Están en poder del grupo disidente de las FARC, ahora denominado Grupo Armado Residual Oliver Sinisterra, bajo el mando de alias Guacho, pero no se tiene certeza si están del lado colombiano o del lado ecuatoriano. A los familiares también les pedimos que no desmayen, que sigan luchando y que sigan
mostrando su respaldo a través de los plantones y de las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo único que piden el Frente Oliver Sinisterra es el intercambio de detenidos, nada más. Detrás del equipo periodístico del Diario del Comercio también hay 3 madres, 3 esposas, quienes nunca pensaron en que el secuestro tocaría las puertas de sus hogares y sienten como propio el flagelo del cautiverio. Pero con coraje, ellas también decidieron tocar puertas, las de las máximas instancias gubernamentales, y llegaron hasta el presidente Lenín Moreno. Estamos considerando varios escenarios. Ustedes entenderán que hay temas que, aparte de los que debe guardarse privacidad, pues, y no se los puede exponer al público. Pero estamos considerando los escenarios para que ellos vuelvan sanos y salvos. En las últimas horas el panorama se ha oscurecido para estos familiares de los periodistas. Gobiernos de Colombia y de Ecuador analizan la veracidad de un comunicado en el que disidencias de las FARC aseguran que murió el equipo periodístico del Diario del Comercio secuestrado en la frontera común. Se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí como también del origen de la fuente de este documento. Sin embargo, hasta ahora ni el gobierno de Lenín Moreno ni el de Juan Manuel Santos confirman que el comunicado sea real y tampoco que hayan operaciones militares en la zona como figura en el mensaje que circula en las redes sociales. Y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Deseamos, sí, el mejor de los finales para este acto rechazable del secuestro de los 3 periodistas. Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag #NosFaltan3. ¿Y usted qué opina del manejo que los gobiernos de Colombia y Ecuador, que están en cabeza de Juan Manuel Santos y Lenín Moreno, le han dado al caso del secuestro de los 3 periodistas del Diario El Comercio en la zona fronteriza? Pueden contarnos sus opiniones, vamos a estarlas leyendo a lo largo del programa. Saludo a esta hora a nuestros invitados. Está en los estudios de NTN 24 con nosotros Ervin Hoyos, es el presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, exdirector del programa Las Voces del Secuestro, además periodista y reportero de guerra. Recordemos, padeció también el flagelo del secuestro. Ervin, bienvenido, qué gusto tenerlo. Gracias, Jason, muy buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Pedro Vaca Villarreal, es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Bienvenido, señor Pedro Vaca. Jason, Ervin, muy buenas noches. Quiero empezar evaluando esa comunicación que hoy despertó todo tipo de suspicacias, de incertidumbre, de conjeturas, los medios de comunicación, el gobierno colombiano, el gobierno ecuatoriano tratando de confirmar este comunicado, lo vamos a poner en pantalla, que asegura ser de un grupo disidente de las FARC y en el que dicen que supuestamente los gobiernos de Ecuador y Colombia no le garantizaron la vida a estos secuestrados y en operaciones militares, dice ese comunicado, estos secuestrados estarían muertos. Ahí está, una carta en blanco y finalmente un logo que dice FARC-EP con una bandera de Colombia. Ervin, usted por su experiencia, usted que ha tratado los cientos de secuestros en Colombia, ¿esta comunicación podría ser genuina? Bueno, tan pronto salió este comunicado, yo tomé 2 minutos para analizarlo y desde mi punto de vista inmediatamente lo descarté que no. Pero luego se lo pasé a mi equipo de trabajo, hicimos el análisis técnico, que es analizar el documento, el logo, dónde está, de dónde viene, y ese logo está en internet, ese no es un logo original de la Oliver Sinisterra, es un logo que está en internet, que se puede bajar sin ningún problema, ¿no? Pues sí le ha despertado mucha preocupación a los familiares. Permítame hacer este contacto inmediato en Quito, Ecuador, con Cristian Segarra, es el hijo de Efraín Segarra, uno de los 3 ecuatorianos secuestrados, particularmente el conductor del equipo periodístico. Cristian, bienvenido, qué gusto tenerlo a esta hora en el programa La Noche. Hola, buenas noches, ¿cómo están? El gusto es mío. ¿Ustedes le dan credibilidad a este comunicado, a este supuesto comunicado de las disidencias de las FARC? La verdad es que no. Nosotros hemos acudido a las autoridades
del Ecuador para confirmar esta información, para que ellos la corroboren con sus pares colombianos, y nos manifestaron que de momento es una información totalmente falsa. Así que nosotros estamos con esperanza, con la fe y con la fuerza intacta para seguir en la lucha hasta que nuestros tres familiares regresen, hasta que mi padre Efraín esté conmigo en casa. Cristian, ese comunicado habla de unas supuestas operaciones militares en la zona donde ellos estarían secuestrados. Ustedes que se han reunido con el presidente Lenín Moreno, ¿saben si hay acercamientos o incluso la posibilidad de un rescate militar? Mira, esa definitivamente no es una posibilidad en este preciso instante, no es una posibilidad. Nosotros hemos sido muy claros con el presidente Moreno, con el ministro Navas, y no es una posibilidad, al menos en este momento no la es. Incluso nos han manifestado que los controles en la frontera están siendo manejados de forma muy cuidadosa para que eso no afecte ni entorpezca los diálogos que están entablando con los secuestradores. Sabemos que nos atiende a esta hora desde el aeropuerto de Quito, va rumbo a Lima, está a punto de tomar ese avión, van para la Cumbre de las Américas los familiares de estos ecuatorianos secuestrados. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es generar presión a las autoridades tanto ecuatorianas como colombianas para que tomen parte de este proceso de liberación de nuestros familiares. La idea es generar una presencia mediática en la medida de lo posible y tratar de generar acercamientos y conversaciones, reuniones con los distintos actores políticos que sean posibles para nosotros también visibilizar el caso, para que el mundo conozca que esto es real, que esto está pasando y que es un problema muy grave que está quejando al Ecuador, que no era común y que no le pertenece al Ecuador, pero que actualmente lo está afectando de forma directa. Sabemos que ya se reunieron con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, ahora el presidente Santos va para la Cumbre de las Américas. ¿Qué le piden ustedes? Pues al presidente Santos lo que le pedimos y le exigimos, de hecho, es un mayor involucramiento en todo este proceso. Nosotros consideramos que hasta el momento el gobierno colombiano no ha hecho lo necesario para liberar a nuestros familiares, y eso es una deuda pendiente que nosotros queremos que se salde, y si en la Cumbre de las Américas podemos tener algún tipo de acercamiento con el presidente, pues será eso, para exigirle mayor presencia, mayor involucramiento y mayores acciones en cuanto a la liberación de nuestros tres familiares. ¿Usted le pide una reunión al presidente Santos en la Cumbre de las Américas? Si fuera posible, a nosotros nos encantaría, aunque dure 2 minutos o 3 minutos, no nos importaría. Lo que nos gustaría es tener el acercamiento para poder poner sobre la mesa ciertos aspectos súper puntuales y exigencias que nosotros tenemos, principalmente, como te estoy mencionando, el involucramiento en este caso, para que la liberación de mi padre Efraín, de mis amigos Javier y Paul, sea lo más pronto posible y que ellos vuelvan precautelando su integridad en todo momento. Pues gracias, Cristian, lo dejamos para que tome ese avión. Sabemos que ustedes van a estar haciendo todo lo posible para que regresen a casa a sus familias y esperamos, hacemos votos también desde Colombia, los periodistas, para que puedan regresar vivos, libres y sanos y salvos a casa. Gracias, Cristian, por atendernos en esta entrevista. No, gracias a ustedes, y nosotros estaremos listos para luchar en cualquier territorio por la liberación de los tres. Pues Ervin, en estas situaciones los que más sufren son los familiares. Veíamos cómo primero tuvieron que enfrentarse a esta prueba de supervivencia que revela esta casa periodística donde se ven los secuestrados encadenados, donde se ven que están siendo sometidos a condiciones de cautiverio crueles, inhumanas. Y ahora un comunicado que no sabemos si es verdadero o no, pero que por supuesto esas familias reciben con mucho miedo. Y justamente porque Ecuador es un país que no ha vivido esta violencia, las familias no están preparadas para esto. Ellos lo ven como casi que una falta que desde Colombia se publiquen cosas. Lo que pasa es que aquí ya tenemos mucha experiencia en esto. Aquí ya no le ocultamos
pruebas de supervivencia a los bandidos, aquí se denuncia inmediatamente, aquí no se oculta la identidad de las víctimas, así que para nuestros hermanos ecuatorianos es un choque muy fuerte el manejo que se da acá, pero ya aquí hemos recorrido muchísimo y yo, pues hablando con Cristian incluso recientemente, yo le decía, esto hay que denunciarlo, no podemos que se queden callados, hay que organizar desde la sociedad civil, desde los periodistas, una comisión que sea la que negocie. A mí me preocupa mucho, Jason, que sea el gobierno el que esté negociando, porque es que los periodistas no son funcionarios del Estado, los periodistas no son funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, los periodistas son miembros de la sociedad que estaban cumpliendo con una labor social que es informar. Entonces, si el gobierno se mete en esta negociación, el riesgo es que les eleva mucho más el perfil que le quieren dar los secuestradores. Y si el gobierno cede ante una negociación, si el gobierno les va a ceder, si les va a conceder liberar los 3 canjeables que ellos quieren, pues se va a volver Ecuador tan riesgoso que cualquier periodista que se meta allá lo van a secuestrar para seguir presionando al gobierno posteriormente. Eso es muy riesgoso. Entonces yo le estaba sugiriendo a ellos, a la familia, a los periodistas, que sean ellos los que recuperen el control de la negociación y la negociación se lleve a nivel o de Fundamedios o de las familias de los secuestrados, que deleguen a una persona que sea el negociador válido, confiable, garante, y no que sea el gobierno, porque eso le va a elevar el riesgo a los periodistas. Pues vamos a ver qué piensan las organizaciones de periodistas. Por eso hemos invitado también a Pedro Vaca de la FLIP en Colombia. Pedro, ustedes han emitido una comunicación hoy. ¿Cuál es el pronunciamiento tras estas 2 semanas de no conocer el paradero de los periodistas secuestrados? Bueno, Jason, la verdad es que hoy ha sido un día muy difícil, también un día en el cual desde el Comité para la Protección de Periodistas en Nueva York, Reporteros Sin Fronteras, nuestro par en Ecuador, Fundamedios y la FLIP, pues no podemos ser indiferentes ante el dolor de los familiares y lo que implica, sea cierto o falso, el comunicado que se dio a conocer el día de hoy. En primer lugar, es un mensaje de solidaridad y fortaleza con los familiares. Este es un caso que, si bien Ervin mencionaba, es atípico en Ecuador, también es un caso que desde que ocurrió ha habido anuncios de liberación que han sido falsos. El gobierno ecuatoriano ha dicho que están estables y bien, para que después uno vea unos videos donde están encadenados y en condiciones indignantes. Hoy día se conoce este comunicado que habla de un desenlace fatal, y creo que ante todo carecemos de liderazgos al interior de los gobiernos que brinden mensajes que puedan generar confianza. Yo en ese punto coincido con Ervin, y es, si bien los estados tienen unas obligaciones específicas en esto, después de 16 días, la flamante cooperación que dicen estar teniendo, pues de un lado ha sido ineficaz, y del otro lado creo que está muy por debajo de las expectativas de información que necesita tanto la familia, los colegas y la ciudadanía en general. Nosotros estamos reclamándole en primer lugar a los captores su liberación inmediata. Creo que esto es una exigencia en la cual la sociedad no puede esperar un estándar menor, no podemos flaquear en esa exigencia. A los gobiernos de Colombia y Ecuador, de alguna manera, ser coherentes. Para quien siga un poco las declaraciones de lo que se ha dicho por parte de autoridades ecuatorianas, todo lo que plantean genera una atmósfera de que están esperando a que algo suceda en Colombia. Incluso van a entender que al parecer se puedan encontrar en territorio colombiano, y si uno viene a las autoridades colombianas, plantean que hay un liderazgo y unos canales de comunicación que están en Ecuador y que pues están prestos a colaborar, dando a entender que están en Ecuador. Esto es algo que se cae de su propio peso en términos de coherencia, por lo menos frente a las acciones que se están adelantando. Desde Fundamedios y la FLIP enviamos ya hace unos días una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, organismo que también creemos está en mora de aprobar estas medidas cautelares, sobre todo para que la responsabilidad de los estados se acentúe en un caso que ya lleva muchos días y a un nivel y a un costo de dolor extremadamente alto. Sí. ¿De qué tipo de secuestro podríamos estar hablando, señor Pedro Vaca? Y se lo pregunto porque, si bien los periodistas son civiles, muchas veces los secuestros en esta zona son extorsivos, son para empresarios, personas que tienen dinero o de cualquier tipo, diferente a lo que pudiera significar un canje. ¿De qué tipo de secuestro estamos hablando? Bueno, está clarísimo a partir de los videos que en exclusiva ha transmitido RCN,
que no se trata de delincuencia común ni de un secuestro extorsivo. Se trata de darle un valor dentro de una discusión que tiene este grupo armado con autoridades, bien sea ecuatorianas o colombianas, y chantajear tanto a los estados como a la sociedad a partir de transacciones, digamos, a partir de las peticiones que están haciendo. Esto es algo que es una grave violación a la libertad de prensa, en tanto los periodistas estaban adelantando labores propias de su oficio con fines de informar. Esto es un acto de censura, digamos, tenemos que ser muy claros en que esto está obstruyendo el acceso a la información. Esto muestra que los estados no tienen la capacidad suficiente para garantizar la libertad de prensa en todos sus territorios, y sobre todo nos marca un parámetro de zonas vedadas, si se quiere, para el ejercicio del periodismo. Pues ya son 16 días de secuestro de los periodistas ecuatorianos y la incertidumbre crece entre las familias por conocer en qué territorio estarían privados de la libertad. Los gobiernos de los dos países, que comparten 586 kilómetros de frontera común, no se han referido a las pretensiones de los captores de los periodistas que aparecen en ese video. Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Ecuador sí pidió considerar un canje para liberar a estos secuestrados. La incertidumbre crece al transcurrir las horas. Ya van 16 días y los familiares del equipo periodístico del Diario El Comercio de Ecuador, secuestrados el pasado 27 de marzo, tocan todas las puertas para que sus seres queridos recuperen su libertad. Este ha sido su clamor. Pedimos que el gobierno colombiano se haga presente, como yo lo he venido mencionando. Inicialmente así reaccionaron los presidentes Lenín Moreno y Juan Manuel Santos. Hay que preguntarle a las autoridades del Ecuador. El tema es extraordinariamente sensible, lo repito, por eso es que le hemos dado toda la preocupación que merece. Pero pasan los días y los periodistas aún no vuelven a sus hogares. De hecho, las versiones sobre el estado en que se encuentran incrementan la preocupación de sus familiares. Mientras tanto, los gobiernos de los dos países que comparten la frontera común no se han referido a las pretensiones de los captores de los periodistas. En este sentido, también hemos tomado inmediatamente contacto con las autoridades de Colombia, autoridades políticas y a los niveles también operativos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información. A la opinión pública tampoco le han revelado si tienen certeza en qué zona los tendrían cautivos, si en territorio ecuatoriano o en el colombiano. Sin embargo, esto dijo recientemente el fiscal colombiano. Los periodistas ecuatorianos estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana. A través del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el gobierno colombiano reconoció que no sabe si el supuesto comunicado de la disidencia de las FARC, en el que informa sobre la presunta muerte de los periodistas, es veraz. Se ha conocido un comunicado en el cual se da noticia sobre el supuesto asesinato de los periodistas ecuatorianos secuestrados. Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto, que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC-EP, y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico. Pero el alto funcionario señaló que le han manifestado apoyo de cooperación y coordinación al gobierno ecuatoriano. Deseamos, sí, el mejor de los finales para este acto rechazable del secuestro de los 3 periodistas. Por su parte, Ecuador, en voz de su ministro del Interior, pidió a Colombia no realizar operaciones militares que pongan en riesgo la vida de los periodistas. Reiteramos la voluntad del gobierno nacional de realizar todos los esfuerzos para que Javier, Paul y Efraín retornen con vida a nuestro territorio. Señor Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, si es claro algo, y ese video que fue la prueba de fe, de vida, de supervivencia, es que sí estarían en manos de disidencias de las FARC que operan o han operado en el suroccidente colombiano y en la frontera con Colombia. Y hablan de un supuesto intercambio por 3 presos que tendría Ecuador. ¿Quiénes serían estos hombres
tan importantes, si es el caso del comandante de las disidencias, alias Guacho, que los está exigiendo al punto de secuestrar periodistas para lograr recuperarlos para sus tropas? Bueno, ellos son 3 personas que están vinculadas a la red de explosivistas de la Oliver Sinisterra. Ellos fueron capturados y están relacionados con el atentado terrorista que hicieron estos grupos en San Lorenzo. Y a partir de ahí, Guacho, que ha sido también un crítico un poco de la posición del secretariado de Romaña, de que cuando caían guerrilleros a las cárceles los dejaban que se pudrieran en las cárceles, pues Guacho ha tomado la decisión de exigir que los liberen, pero es una forma de demostrar que tiene control, que tiene poder. Él igual le presta servicio a las redes de narcotraficantes que hay en la zona, o sea, no solamente ellos trafican, sino que también le prestan seguridad a las redes. Entonces es una forma de controlar territorio, de mostrar que tiene poder, que es capaz de traerlos de nuevo a que estén en las filas con él. Es un ejercicio de poder, así que lo quiere demostrar de esa manera. Pedir que se disuelva una alianza de cooperación internacional, pues es algo traído de los cabellos. O sea, yo digo que ahí no puede buscarse una negociación de este tipo y por eso es que el gobierno no debería prestarse para esta negociación. El gobierno debió decir: los periodistas los negocian los grupos de periodistas, la asociación, Fundamedios o las familias. Y donde el gobierno hubiera inmediatamente asumido esa posición, le quita el valor político que le quieren dar los secuestradores a los periodistas. Yo tengo mucho temor que si el gobierno llega a negociar o a ceder aquí, ya se está poniendo en riesgo la vida de los periodistas, y si ceden o si negocian, pues cualquiera de los que vayamos a Ecuador próximamente, cualquier periodista ecuatoriano, pues va a ser ahora objeto de ser secuestro, porque se cedió en la primera negociación. Yo creo que el gobierno, si quiere hacer un trabajo bien hecho, debería inmediatamente darle todas las garantías a una negociación que la manejen las familias o que la maneje Fundamedios, con el apoyo de agencias internacionales de prensa, que sea un ataque a la prensa en el que los periodistas vamos a ir por ellos a rescatarlos. Pero por descartar cualquier canje. Claro, descartar cualquier canje, porque si no nos ponen precio a todos los periodistas, no solamente en Ecuador, en Colombia también, porque esto se va a generar doctrina criminal sobre la presencia de periodistas en zonas de conflicto y los van a querer utilizar después para presionar a los gobiernos. Yo por eso estoy proponiendo, Jason, y si me lo permite, aquí hay un mensaje doble, hay un mensaje a la sociedad ecuatoriana, al gobierno ecuatoriano, pero también a la prensa. Secuestrar periodistas por primera vez en la historia. Nunca en Colombia vimos periodistas encadenados en Colombia. Todo lo que pasó aquí, y yo que estuve secuestrado, a mí no me encadenaron. Aquí no hemos visto periodistas encadenados. Esto es un acto absolutamente degradante. Por lo tanto, este es un acto que tiene también un mensaje a la prensa. Es una forma de decirnos a los periodistas: miren lo que les puede pasar si se meten acá. Yo por eso estoy diciendo: no hay territorios vedados para la prensa, y estoy convocando a que vayamos a Mataje, ahora tan pronto termine la Cumbre de las Américas, un grupo de periodistas extranjeros a darle apoyo a los periodistas ecuatorianos, que vayamos en una plan presencia exigiendo que nos los liberen, que nos los entreguen, si es el caso, a una comisión internacional de periodistas. Ya tengo confirmado a Fernando del Rincón de CNN, está confirmada Salud Hernández, una colega española, está confirmado NTN. Yo creo que te irías con nosotros. Una vez nos confirmamos. Exactamente. NTN 24, sí. Exactamente. Entonces yo sé que nos vamos a ir un grupo de colegas allá a hacer presencia, a demostrarle a estos bandidos que no hay territorios vedados para la prensa. Cuando secuestran a un periodista es a la prensa entera a la que nos secuestran, y todos tenemos que ir a respaldarlos y a defenderlos. Señor Pedro Vaca, ya Colombia ha tenido experiencia en secuestros, pero también en secuestros de periodistas, y lo que hacen los periodistas una vez está secuestrado un colega, pues es justamente presionar a las autoridades, perseguirlas casi donde estén y empezar a pedir soluciones, a pedir urgentes respuestas para lograr la libertad. En este caso, usted que ha tenido ya contacto con las fundaciones en Ecuador, pues para ellos es algo nuevo. En menos de 2 semanas le secuestran a unos colegas, luego aparecen unas pruebas de supervivencia, unas crueles pruebas de supervivencia, y ahora un comunicado difuso que también casi que habla de lo que sería un final muy trágico. ¿Cómo usted cree que deberían actuar los periodistas del Ecuador? Bueno, escuchando ahorita a Ervin, también traigo a presente algunos casos de periodistas secuestrados aquí en Colombia, y creo que le asiste razón a Ervin de que el reclamo tendría que ser también social.
Es decir, cuando uno ve otros casos de periodistas secuestrados en Colombia, siempre ha habido un líder local, un personero, un párroco, un actor humanitario, una facilitación de un actor civil, que es el que genera las condiciones, que en este caso yo creo que está, por lo menos hasta la fecha, demostrado que esas condiciones no han podido ser generadas por ninguno de los dos estados. Ahora, creo que también a los colegas ecuatorianos de un lado fortaleza, pero también no dejar de informar sobre estos temas, ¿no? Yo siento que de parte del gobierno ecuatoriano se envía casi que un mensaje de estamos haciéndolo, no digan nada. Incluso ha habido pronunciamientos de parte de las autoridades ecuatorianas en contra de insumos noticiosos que han contribuido a que hoy podamos estar teniendo esta discusión con más elementos, y eso ha sido proporcionado por los medios de comunicación, pero que si hubiera sido por decisión de las autoridades ecuatorianas, básicamente no se conocería hoy. Entonces creo que es muy importante mantener esta discusión dentro de la agenda pública. Es muy importante que los presidentes reciban a los familiares en el marco de la Cumbre de las Américas en Lima. Es muy importante las iniciativas como la de Ervin de avanzar hacia este territorio, también para enviar un mensaje simbólico de que son espacios donde no nos deben secuestrar y donde no nos pueden sacar ni vedarnos las zonas. Y también creo yo, esto es un momento en el cual organismos internacionales como la CIDH están llamados a brindar mecanismos de protección como las medidas cautelares que han sido solicitadas. Los invitamos a seguir participando en el programa a través de las cuentas de Twitter. Estamos opinando con el hashtag #NosFaltan3. ¿Usted qué piensa del manejo que los gobiernos de Colombia y Ecuador le han dado al caso de los periodistas ecuatorianos secuestrados? Ya volvemos para seguir hablando aquí en la noche con Ervin Hoyos y con Pedro Vaca. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Los problemas de seguridad que azotan la frontera colombo-ecuatoriana son, a juicio del propio presidente de Ecuador, Lenín Moreno, una amenaza para la paz y la estabilidad de la región. Ataques criminales a la fuerza pública de Ecuador y posteriores capturas de presuntos delincuentes, al parecer relacionados con agrupaciones disidentes de las FARC, llevaron al gobierno de Moreno a declarar en sesión permanente al Consejo de Seguridad Pública. Carros bomba que estallan frente a estaciones de policía en la provincia de Esmeralda, frontera con Colombia. 8 ataques en lo que va del 2018 en este punto limítrofe. Y ahora secuestro de periodistas. Aunque históricamente la frontera terrestre de 586 kilómetros que divide a Ecuador de Colombia no ha sido precisamente un remanso de paz, recientemente la alteración del orden público tiene encendidas las alarmas en esta zona. Es allí donde confluyen al menos 12 grupos criminales que se disputan a sangre y fuego el control del narcotráfico, siendo el departamento de Nariño el área con más hectáreas de coca cultivadas en Colombia. El programa La Noche conoció un documento de inteligencia de las fuerzas militares colombianas donde se indica por qué esta zona es un punto estratégico que utilizan las organizaciones criminales para transportar droga a Estados Unidos e Europa. Por ejemplo, el informe indica que los cárteles del narcotráfico colombianos contratan a ciudadanos ecuatorianos para el manejo de las lanchas Go Fast, donde transportan la droga. La ruta más frecuente es de Nariño hacia algún punto del Pacífico, donde intercambian lancha para luego dirigirse a Guatemala. Otro dato es que el negocio ilícito estuvo por al menos 2 años al mando de alias Guagua, líder del clan Úsuga, pero informes de la policía indican que alias Guacho, disidente de las FARC y responsable del secuestro de los 3 periodistas ecuatorianos, se ha hecho el control de gran parte de las rutas para el transporte de estupefacientes en la frontera. El documento también revela que Nariño es donde más infraestructuras de producción de base de cocaína hay en el país. Una prueba de ello es el municipio de Tumaco, que concentra el 20% de todas las hectáreas de esta planta en el país. Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas y exdirector del programa Las Voces del Secuestro. Esta zona de frontera claramente es la zona que está pegada al Pacífico, al Océano Pacífico, por donde están sacando toda la coca de los cultivos ilícitos. En ese momento, cuando el grupo disidente de las FARC que tendría a los periodistas secuestrados pone atentados explosivos en el lado ecuatoriano, ¿por qué lo está haciendo?
Bueno, vale la pena señalar, y gracias por esa pregunta, me parece muy buena, porque es contextualizar que en la época del gobierno de Rafael Correa hubo una permisividad a la acción del narcotráfico por parte de las FARC, ¿vale? Recordemos que pues Correa recibió dinero de las FARC, $300.000 por un lado y $250.000 por otro. Eso generó unas alianzas que permearon también a integrantes de la fuerza pública ecuatoriana. Sí. Coroneles, oficiales, incluso hay generales involucrados en hechos de narcotráfico, y ahí también hay un cartel de los soles. Y ahora que llega el presidente Lenín Moreno, pues rompe esas estructuras, cambia a esos mandos, y entonces les desacomoda toda la organización que tienen ellos para traficar, donde si había un retén se lo quitaban, donde les decían en qué momento había controles en el río para que pudieran pasar, etcétera. Ahora la Guardia Ecuatoriana ha empezado a hacer incautaciones. La semana pasada les cogió 400 kilos que eran de alias Caliche, un narcotraficante colombiano que también se mueve por allí, y de otros narcotraficantes. Esa producción de droga que toda va a los compradores que vienen de México, el Cartel del Golfo, los Zetas, los del Sinaloa, esos son compradores, eso es como el que vende barato, todo el mundo le llega allí a comprarle, con salida al Pacífico es un puerto muy fácil. Entonces, esas estructuras para vender narcotráfico se les ha roto con los nuevos cambios en el gobierno, que la policía ya no le cede, ya no tranza con ellos, ya no le negocia, entonces vinieron las retaliaciones. ¿Por qué? Porque hay platas adelantadas, hay platas ya pagadas para esos controles. Como no les copiaron ahora nuevamente, como ya no les están accediendo a esas exigencias, pues vinieron las retaliaciones y por eso les han volado puentes, que eso no ha sido noticia, han atacado la estación de policía de San Lorenzo, han hecho otras acciones contra las autoridades ecuatorianas, y lo que hicieron fue, como llaman en el lenguaje de los bandidos, calentar la zona, porque ahora secuestran a estos periodistas que estaban allí también investigando lo mismo, y esto se les va a poner a los narcotraficantes un territorio muy difícil. Entonces es un forcejeo entre los narcos con estos grupos armados de no dejar meter a nadie para ellos seguir controlándolo, y ahora de los dos países, de los dos gobiernos, buscar recuperar ese territorio, que es lo que tienen que hacer. Ahora, señor Pedro Vaca, durante mucho tiempo los periodistas colombianos, cuando empezaron a cubrir tomas guerrilleras, atentados terroristas, pues no estaban preparados, les tocó casi que aprender en el camino, recibir cursos de organizaciones humanitarias, también los jefes de redacción, saber en qué momento enviar un equipo, cómo enviarlo y hasta dónde enviarlo. ¿Usted cree que los periodistas ecuatorianos van a tener que empezar también a prepararse para cubrir la guerra? Bueno, pues siempre y en materia de periodismo y de este oficio hay riesgos, porque es un oficio que se enfrenta a los poderes. Digamos, en la ecuación básica de una democracia es que los poderes no son criminales ni armados, pero por las características de nuestra frontera porosa y por los negocios que, como planteaba Ervin, están en este territorio, creo que hay que tomar muchas medidas preventivas. De hecho, varios medios de Ecuador, incluso Fundamedios, hasta también pensando a futuro esto que implica en términos del cubrimiento de un país donde este tipo de agresiones no se registraban, y esta primera empieza a abrir también un horizonte de que igual hay que cubrir los temas que afectan al país, entre ellos la presencia de estos actores en zona fronteriza. Luego, medidas preventivas a futuro y protocolos de autoprotección, creo que es una labor pendiente que en Colombia ya se ha desarrollado en el pasado, digamos, de largo tiempo, pero que empieza a ser urgente en territorio ecuatoriano. Si hubiera estos operativos militares, Ervin, como lo dice ese supuesto comunicado que circuló hoy en medios de comunicación, ¿ya lo sabríamos en Colombia? Por la experiencia que tenemos, ya sabríamos, aunque el gobierno ya lo negó, si fue o no una operación militar en la zona. Sí, claro, total, porque, a ver, esto tampoco está al otro lado del mundo, lo tenemos aquí al lado. Allí hay gente que transita, hay muchas personas que se mueven en las dos fronteras. Esta es como la zona neutral, ahí hay campesinos, hay gente que tiene celulares, que tiene señal, que cualquiera de esos que vea helicópteros incluso son los que también sirven de alerta a los grupos, porque es que también para eso los presionan a la gente. O sea, recordemos que la sociedad civil y los campesinos son el agua del pez, o sea, ellos se mueven es por eso. Entonces, si eso hubiera ocurrido, yo estoy, y puedo decir que estoy monitoreando la zona con personas de mi confianza, informantes, y sé que desde hace 5 días no hay operativos en el área. Por eso también cuando salió el comunicado esta mañana, yo dije, no es verdad,
porque llevan 5 días que no hay operaciones militares, y ahí dice que por operaciones militares, o sea que eso es absolutamente falso, o sea, yo no le doy credibilidad y también estoy deseando y pensando con el deseo que no haya ocurrido una cosa como esa. Pues vamos a preguntarle también a Pedro Vaca qué piensa de lo que está pasando en el Ecuador cuando entrevistamos a familiares que nos dicen, mire, es que yo no puedo pronunciarme todo que lo diga el ministro del Interior. En este momento lo único que le puedo decir es que sabemos que están bien. En estos casos, las familias de las víctimas, ¿cómo deberían actuar frente a la prensa, frente a los medios de comunicación? Bueno, pues en este tipo de casos las variaciones frente a ese tipo de pregunta que usted me hace cambia día a día. Es decir, cuando estamos en el secuestro que inicia el día 26 de marzo y un primer respondiente son las autoridades, y si estas autoridades plantean a los familiares en términos de depositarios de confianza que se remitan a ellas, me parece algo razonable pero limitado en el tiempo. Yo creo que lo más delicado en estos casos es que lo que se diga corresponda a la realidad. Y yo creo que hay un ping-pong de versiones y de responsabilidades entre los gobiernos que es insostenible de aquí en adelante. Uno escuchaba al ministro de Defensa de Colombia hoy plantear unos canales, unos liderazgos, pero también es cierto que debajo del ministro de Defensa hay personas que están bajo su mando que están planteando cosas completamente distintas, ¿no? Entonces creo que esto de alguna manera limita a los familiares, porque la prioridad de todos, principalmente los familiares, es que el desenlace de este secuestro sea la liberación con vida de los periodistas, del equipo periodístico, y también temen que cualquier tipo de manifestación pueda poner esto en riesgo. Entonces creo que ahí los estados tienen que ser, 1, coherentes, 2, conscientes de sus limitaciones, y ahí es donde yo también coincido con Ervin en que la sociedad debe salir en reclamo de sus periodistas, y ahí la voz de los familiares es una voz importante. Digamos que los familiares estén yendo en camino a la Cumbre de las Américas, es un escenario donde ojalá los mandatarios, los jefes de Estado de la región, principalmente Lenín Moreno y Juan Manuel Santos, dimensionen en su real gravedad lo que está sucediendo, porque cada día, cada hora que pasa aumenta la incertidumbre, se profundiza el dolor y no se invita a la reflexión social que implican esos actos de censura. Los invitamos a que sigan participando en nuestro programa. Estamos a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag #NosFaltan3. Usted cuéntenos qué piensa del manejo que los gobiernos de Colombia y Ecuador, en cabeza de Juan Manuel Santos y Lenín Moreno, le han dado al caso del secuestro de los 3 periodistas del diario El Comercio en la zona fronteriza. Nosotros en segundos volvemos. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. El tema de la convulsionada frontera común entre Ecuador y Colombia será el eje principal de una reunión que sostendrán el presidente Lenín Moreno y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, y este encuentro se llevará a cabo en Lima, Perú, durante la 8ª Cumbre de las Américas. Allí se encuentra el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, con toda la información y la expectativa que genera esta reunión. Jefferson, buenas noches. Jason, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes del programa La Noche. Aquí, en este momento, iniciamos esta cobertura especial de la 8ª Cumbre de las Américas que tendrá lugar en esta importante ciudad. Estamos en Lima, Perú, donde este 13 y 14 de abril, es decir, este viernes y este sábado, estarán presentes los mandatarios de la mayoría de los países del continente americano en una cumbre regional que tiene bastante importancia y en la cual, entre los temas principales, se tratará precisamente el tema que trabajamos hoy aquí en el programa La Noche, y es el que tiene que ver con la situación de estos 3 trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, 2 de ellos periodistas que ya completan más de 2 semanas en poder de una disidencia de las FARC, de un grupo criminal.
Pues este hecho, Jason, también tuvo eco aquí, en la Cumbre de las Américas. Hemos conocido que dentro de esta cita regional tendrán un encuentro el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Tendrán una reunión bilateral en la que el tema central será precisamente el de la liberación de los 3 trabajadores del diario El Comercio. La noticia fue dada a conocer hoy en la ciudad de Quito, luego de que familiares de estos comunicadores ecuatorianos secuestrados se reunieran con el presidente Lenín Moreno. Para el presidente ecuatoriano, la situación de la frontera es de suma importancia, la situación de seguridad que enfrenta la frontera norte de Ecuador con Colombia. Para el mandatario es de vital importancia y por esa razón traerá ese tema no solamente en la reunión bilateral que sostendrá con el mandatario colombiano, sino también expondrá esa situación ante los demás presidentes del continente americano. En esa cita binacional estará NTN 24, estará Noticias RCN de Colombia y por supuesto el programa La Noche, llevándoles toda la información de lo que acontezca aquí en Lima, Perú, dentro de esta importante cita regional a la que en las últimas horas confirmó su llegada el vicepresidente de los Estados Unidos. También hemos sabido que una gran cantidad de mandatarios de América Latina también estarán presentes en esta cita regional, donde también se hablará de corrupción en el continente americano y por supuesto de la situación que enfrenta la democracia en Venezuela. La ayuda humanitaria para los migrantes venezolanos que están en todos los países del continente americano será también otro de los temas centrales de esta octava cumbre de las Américas. Jason, es todo por ahora acá de la noche aquí en Lima, Perú, y seguiremos en contacto con el máster de NTN 24 durante toda esta semana y por supuesto con todos nuestros televidentes a través de esa señal. Gracias, Jefferson, por toda la información desde Lima, Perú. Vamos a seguir informando a propósito de esta cobertura especial de la Cumbre de las Américas. Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, no hay razones hasta el momento serias para pensar que a los periodistas les haya pasado algo como la muerte, como lo dice ese comunicado. Mientras tanto, seguir desde programas como este, exigiendo la libertad, pidiendo un SOS. Yo veo cómo los medios ecuatorianos están cubriendo esto y todavía los siento temerosos frente a los llamados, pero yo sí quiero que usted, que tenía incluso un programa para poder visibilizar cada caso de tantos secuestros en Colombia, les explique también a los periodistas, a los familiares, lo importante que son estas ventanas para clamar por esa libertad. Casi que diario deberían estar haciendo no solo plantones, sino portadas de periódicos, ¿no? El despliegue hacia el tema del secuestro es una forma de garantizarle la vida a los secuestrados. Cuando uno visibiliza a través de los medios las víctimas del secuestro, eso se genera inmediatamente una tensión en el grupo. Ellos empiezan a darse cuenta que cometieron un error, que no es conveniente esa exigencia incluso que están haciendo. Yo creo que aquí tenemos que desvirtuarle a Guacho que los periodistas no son elementos de presión para generarle acciones a un gobierno. O sea, a un gobierno no le importa qué pasa con un periodista. El gobierno ecuatoriano lo ha hecho de manera tal vez solidaria, pero no son la herramienta para generar este tipo de acciones. Así que Guacho se equivocó, tiene que replantearse esta acción, liberar inmediatamente a estos periodistas. No caliente más la zona, Guacho. Libérelos, entréguelos. Vamos a ir un grupo de periodistas extranjeros allá para que nos los entregue y quédese allá tranquilito que usted nos entrega a los periodistas y la cosa se calma. De lo contrario se va a volver esto un polvorín y lo van a buscar hasta cazarlo. ¿Por qué? Porque está tocando la parte más sensible de la sociedad, como es secuestrar periodistas y haberles puesto cadenas como los puso. Por eso yo estoy convocando para que después de la Cumbre de las Américas nos vayamos un grupo. Jason, ya usted acepta ir con nosotros, nos vamos Fernando del Rincón, Salud Hernández. Me acaban de confirmar unos colegas también del Comercio de Ecuador que se unen también. Y yo sé que se van a unir muchos periodistas más a ir, a hacer presencia y a decirle a Guacho y a todos esos que han secuestrado periodistas que los periodistas son personas protegidas en el derecho internacional humanitario, son intocables, no se les puede causar daño porque se están enfrentando, si cogen vivo a Guacho, a una Corte Penal Internacional. Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. El llamado a la libertad inmediata de estos periodistas. Aprovechemos esta ventana periodística también para hacer ese llamado. Nos faltan 3, nos hacen falta hace 16 días y no vamos a descansar hasta que estén en libertad.
Insistimos en que los periodistas y un equipo como el del comercio, y ningún periodista en las Américas es una moneda de chantaje para cualquier tipo de pretensión de ningún grupo armado, legal o ilegal. Esta es una situación que debe terminar y así esperamos todos, con la libertad pronta de los periodistas en condiciones de bienestar, y para la cual convocamos a todos los actores sociales, a todos los actores políticos, a todos los aliados de las democracias, tanto en Colombia como en Ecuador, para que no permitamos que este flagelo se prolongue más en el tiempo. Por último, a los gobiernos de Colombia y Ecuador, un llamado a la responsabilidad sobre todo y a facilitar todas las condiciones que permitan la pronta liberación. Pues muchas gracias. Quiero agradecerle, señor Pedro Vaca Villarreal, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jason, y buenas noches, Ervin. Ervin, usted se ofreció también en parte de esta mediación de forma pública para lograr la libertad de esos periodistas. ¿La operación humanitaria sigue en curso? Seguimos en curso, la operación humanitaria está trabajando. Ojalá pudiéramos darle una buena noticia a Ecuador, a los colegas ecuatorianos y al país y a la prensa, de que los colegas están vivos y que nos los entreguen próximamente. Estamos en eso. Pues quiero darle las gracias a Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, exdirector del programa Las Voces del Secuestro, por habernos acompañado aquí también en el programa La Noche. A usted, muchas gracias. Muy amable. Y el programa La Noche de NTN 24, Noticias RCN de Colombia, continuamos exigiendo el regreso a la libertad de nuestros 3 colegas ecuatorianos. Hoy lanzamos un SOS y un llamado tanto a los captores como a los gobiernos de Colombia y Ecuador para que hagan todo lo posible para garantizar sus derechos humanos, su integridad física y regresen sanos y salvos a casa. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invito a que nos sigan enviando sus comentarios. Nuestra página web es www.ntn24.com y si nos prefieren escribir en redes sociales, estamos en Twitter como @ntn24, @segurizatintn24, @JasonCalderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.